Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite congregarnos y tener un servicio más. Saliendo en la mañana del servicio, nos dirigimos a la misión. Estuvimos compartiendo la palabra por allá. Y gracias a Dios ahí va la obra, hermano. Oren por las obras, por la misión de Lichanti, por la misión del kilómetro 31. Que el Señor siga obrando en los corazones de los hermanos. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, por favor. Versículos del 1 al versículo 12. Le vamos a dar lectura de forma alternada. Inicio con el primero. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El 2. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? El 12 todos. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a orar, por favor. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la bendición de la vida, Señor, y de esta oportunidad que nos das, de poder entonarte alabanza, Señor, de poder compartir tu palabra. Y en este momento te rogamos, Señor, te suplicamos que use su palabra, que sea usted quien hable a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y si en algo tenemos que corregir, en algo tenemos que cambiar, Señor, pues que lo hagamos conforme a tu palabra y de acuerdo a tu preciosa y santa voluntad, Señor. Y Padre, en esta hora ponemos esta enseñanza en tus manos y que todo lo que se exponga glorifique y exalte tu bendito y santo nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El tema de la enseñanza, la lengua que contamina. El libro de Santiago es uno de los libros de toda la Biblia, de los más prácticos, de los más sencillos, de tal manera que cualquiera que lo lea, no, hombre, lo entiende con facilidad. Es decir, que no necesita meterse mucho en el estudio. Es muy práctico el libro de Santiago. De hecho, se los recomiendo, si pueden leerlo en esta semana, aviéntenselo. Es un libro muy corto, consta de 5 capítulos y en unos cuantos minutos le puede dar lectura. Está de verdad muy interesante. Es una forma sencilla en la cual Santiago lo narra, usado por el Señor. Y bueno, en relación al tema, la lengua que contamina, ¿en cuántos peligros y en cuántos problemas
nos ha metido la lengua, hermanos. No sé usted, pero a mí me ha metido en problemas. Y no es desde ahorita, yo creo que ya desde tiempo atrás, desde antes de conocer al Señor, sobre todo, nos ha metido en problemas, pero ¿te ha metido a ti en problemas la lengua? El de hablar cosas que no debes de hablar, en decir cosas que no debiste de haber dicho. Y bueno, todos hemos cometido ese error con la lengua. Hemos dicho cosas y hemos hablado cosas que no están bien. Y indudablemente aquel que tiene a Cristo lo ha de redarguir su corazón. Y bueno, no sé si has atravesado problemas o estés atravesando problemas por la lengua. Y bueno, vamos a ver en esta porción en relación a la lengua. ¿Por qué? Porque debemos tener cuidado con ella, porque si no nos podemos meter en problemas muy serios, problemas que ni usted se imagina la magnitud de lo que puede llevar un problema a causa de la lengua. Y bueno, el frenar la lengua nos evitará, hermanos, problemas serios en la vida. Y ahorita vamos a ir analizando esta porción de Santiago 3, del 1 al 12. La lengua que contamina es aquella lengua que no se frena. Versículo 1, por favor. La lengua que contamina es aquella lengua que no se frena. Dice el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, lo que está diciendo es que los maestros, cuando enseñan, lo que más usan es la lengua. A la hora de estar enseñando a otros, usan la lengua, por lo tanto serán juzgados estrictamente, mayormente que todos los demás. ¿Por qué? Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque usamos la lengua para enseñar a otros. Por lo tanto, seremos juzgados estrictamente. Y ahí debemos de tener cuidado todos aquellos que enseñamos en algún departamento, en algún salón, en alguna, no sé, en algún evento, porque seremos juzgados estrictamente por esas palabras que salen de nosotros. El versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón ¿qué? Perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El asunto es que dice la Biblia que todos ofendemos. Nadie podría decirme, yo nunca he ofendido a nadie. ¿Está de acuerdo en eso? Todos hemos ofendido a alguien. A tus papás, a tu mamá, a tu hermano, a tu maestro, a tu compañero de trabajo, no sé, a tu esposa, a tu esposo, de una o de otra forma. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Muchas veces ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, está diciendo en palabra, este es varón perfecto. Este es varón maduro. Mas sin embargo dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora aquí hay algo interesante, dice, este es varón ¿qué? Perfecto. La palabra varón indica que sobre todo los hombres tienen que prestar atención al uso de la lengua. Los varones debemos de prestar atención cuando hablamos, cuando comentamos, cuando enseñamos. Aquí dice, este es varón perfecto, seremos responsables de lo que hablamos. Por lo que debemos esforzarnos, hermanos, para tener un mejor control de la lengua. De lo contrario, nos vamos a meter en serios problemas. Santiago 3:3. La lengua que contamina es aquella que no se frena. Dice aquí, y aquí nosotros ponemos, ¿qué cosa? Freno en la boca de los caballos
para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Pareciera ser que Santiago tenía un caballito por ahí. El asunto es que, ¿cómo ilustra? Hermanos, ponga aquí y fíjense, he aquí nosotros ponemos freno. El freno es pues es un fierro que se le ponen a los caballos. ¿Para qué? Bueno, un caballo que ya usa el freno y que ya se detiene, sobre todo con el freno, es un caballo que ya pasó un proceso. Es decir, que para que el freno sea útil en el caballo, tiene que haber un proceso, un caballo cerrero. ¿Saben para qué es el freno? Para que cause malestar y lastime. ¿Para qué? Para que obedezca cuando se le jala la rienda al caballo. Ahora, aquí el asunto es que a los caballos les lastima, les es molesto, pero con el tiempo, los caballos van entendiendo que en cada jaloncito tiene que detenerse, pero le causó dolor y muchos de ellos sangran, y ahí muestra que muchos de los problemas que nosotros tenemos en la vida nos van a causar problemas, malestar, ardor. Vamos a atravesar un proceso como los caballos también. ¿Por qué? Porque a veces andamos como los caballos desenfrenados, hablando y diciendo cosas que no debemos de decir. Y cuando viene ya la consecuencia, ahí viene el freno, aquello que te jala, aquello que te detiene, para que dejes o dejemos de hacer lo que hacemos. Resulta que, por ejemplo, en el ejemplo de los caballos, pasa un tiempo y el caballo va detectando cuando se le habla, después que se le habla, antes de jalarlo y se le habla, ya se detiene. ¿Por qué? Porque sabe que le van a jalar la rienda. Con la pura voz se le va deteniendo. Y así el ser humano, así el cristiano, poco a poco tiene que ir entendiendo que cada jalón es un acto de disciplina de parte del Señor por no refrenar nuestra lengua. Y es un proceso. No sé en qué parte estés, si ya seas como un caballo dócil, que ya no necesitas tanto el jalón, sino las palabras para entender que te tienes que detener, que te tienes que frenar, que tienes que evitar de hacer lo que haces. Y si todavía andas cerrerón, pues no dudes que te van a jalar la rienda. El Señor nos jala la rienda cuando andamos desenfrenados, hermano. Amén. Nos jala bonito la rienda. Y bueno, así lo ilustra Santiago. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Santiago, versículo 4, por favor, denle lectura. Mirad también las naves, hermanos, aunque tan grandes y enormes y llevadas de impetuosos vientos impetuosos, son gobernadas con un muy pequeño, ¿qué? Timoncito. Pequeño, por donde el que las gobierna quiere. Lo mismo hace esa ilustración. Al igual que los caballos tan grandotes y enormes, con una fuerza impresionante, con una pequeña rienda y un pequeño freno, tienes para detener una bestia. Y no sé si has montado en algún momento uno, pero en toda mi niñez anduve montando a caballo y entiendo un poco de lo que dice Santiago aquí. Dice, por favor, los problemas, por ejemplo, en el matrimonio, en su mayoría, son causados por no refrenar, ¿qué? Nuestra lengua. En la mayoría de esos problemas en la vida son por no refrenar la lengua. Y en la Biblia vamos a ver un claro ejemplo. Hubo un hombre que debió haber refrenado su lengua y no lo hizo. Y hay una consecuencia por no hacerlo. Por favor, el libro de los Jueces. Jueces capítulo 16, versículos 15.
Dice la palabra, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza, ¿qué? Se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón cometió un problema. ¿Cuál fue? Uno de ellos fue el que no pudo refrenar, ¿qué? Su lengua. Ya habían sido 3 veces que le mentía a Dalila, 1, 2 y 3 veces, usando mal la lengua. El asunto fue que se lo declaró, debió haberse quedado callado. Y hasta ahí terminó. Dice la Biblia que se apartó el espíritu de Sansón, versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, el 20 todos, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Refrena la lengua. Si algo o alguien te ha dicho, hey, guárdate esto, te lo comparto a ti porque tengo confianza. Refrenemos la lengua. ¿Por qué? Porque muchas veces la lengua es la que nos mete en problemas. ¿Estás de acuerdo con eso? Nos mete en problemas por lo que dijiste, por lo que se dijo, por quién te escuchó. Y basta a veces un par de palabras para que tu reputación se vaya al fondo por no refrenar la lengua. Si no refrenamos la lengua, nos vamos a meter en problemas. Y muchas veces, sin querer ofender a alguien, a veces ofendemos y lastimamos, herimos, por no aprender a refrenar esa lengua. Y bueno, aquí hay un ejemplo. La lengua que contamina es aquella que no se frena, que apenas le dices algo, guárdatelo, ya se lo anda divulgando a todo mundo. Esa persona, tarde o temprano, ¿qué le va a suceder? Se va a meter en problemas. La lengua que contamina también es aquella que se jacta. Por favor, Salmos 3:5. Perdón, Santiago 3:5. Dice la palabra, así también la lengua es un miembro pequeño, es un miembro pequeñito. Pero se jacta ¿de qué? De grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermanos, una pequeña chispa basta para encender, para quemar un grandioso y hermoso bosque verde. Una pequeña chispa basta para que ese bosque verde se vuelva en ceniza. Y si no se refrena la lengua, puede ocasionar muchos problemas. Y es necesario, hermanos, que si algo está sucediendo en tu familia, en el trabajo, y tienes tú el medio, la forma, detén aquello que se anda divulgando. Porque basta una chispa para echar por abajo un gran bosque. Hemos visto en las noticias cómo muchas hectáreas de bosque se han quemado por quizás un cigarrillo.
Y así en la vida, hermanos. Así en la vida muchas cosas se vienen abajo por la lengua, por no saberla refrenar y por jactarse. ¿Cuál es el sinónimo de jactar? Se jacta, dice, es aquel, dice, presume, vocifera, alardea, fanfarronea. ¿Conoces uno así? Grandes cosas. Presuncioso. Alardea de que, bueno, presume de todo. No sabe refrenar su lengua. Se jacta de grandes cosas. La importancia de no jactarse, porque basta, hermanos, una pequeña chispa. El fuego aquí mencionado en el versículo 5 es un incendio destructivo con poder para extenderse y debemos de tener cuidado. Apagarlo cuando se tenga que apagar. Échale agua cuando se tenga que echarle agua. No sea que también te quemes y te vuelvas cenizas y desaparezcas. ¿Sí lo entendemos? En la Biblia hay un hombre que se jactó. En Hechos, por favor, capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1. Miren nada más este hombre que se jactó. Hechos 5, versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y qué más dice? Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué te jactaste, Ananías? ¿Por qué lo hiciste? Yo voy a dar y voy a hacer, y a la mera hora, se jactó de querer hacer algo para la obra y a la mera hora se echó para atrás. Y empezó a usar de la mentira, creyendo que Dios no sabía de lo que había hecho. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué sucedió, hermanos? Cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron por andar jactándose. ¿No era tuya? No, pero que quería quedar bien ante la iglesia. Quería quedar bien, como Bernabé había vendido su heredad, ha de haber recibido unos cuantos aplausos. Quizá Bernabé dijo, yo también lo voy a hacer. Y ahí lo vemos jactándose. Ahora, ¿hasta dónde lo llevó esa lengua? De andar ahí captándose al grado de, dice la palabra, el versículo 5, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Cuando prometas algo, trata de cumplirlo. Yo creo que hemos cometido ese error de a veces prometer algo y no lo hacemos. Pero si prometes algo, cúmplelo o cumplámoslo. No nos jactemos. Realmente, mejor si no vas a estar seguro de cumplir, mejor no hables. Y quédate callado, más vale. Más vale. Santiago 3:6. Santiago 3:6. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma inflamada por el infierno. Cuando dice rueda de la creación, mejor el curso de la existencia humana. El tremendo poder destructivo de la lengua le viene del infierno, según Mateo también 5:22. Es decir, que este fuego que se menciona en este versículo 6 es un fuego maligno que proviene del infierno y que nos contamina, así que debemos de tener cuidado. Proverbios 16:27, por favor.
Proverbios 16, 27. Denle lectura, hermanos, por favor. Dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Ese es el hombre perverso. Cava en busca de mal y en sus labios hay como llama de fuego. Santiago 3:7, volvemos, por favor. Santiago 3:7. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Qué dice? Llena de veneno mortal. ¿La lengua del cristiano debe de llevar veneno mortal, hermanos? ¿Debe de llevar veneno mortal? ¿O palabras que edifiquen? Buenas palabras. El cristiano debe de buscar la forma, de una, de otra forma, llenarse del Señor para que no sea que lleve veneno mortal, porque vas a causar daño donde quiera que estés. Vas a causar daño en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, si llevas veneno mortal, en tu trabajo, en la iglesia vas a causar problemas. Es decir, que debemos de tener cuidado qué es lo que llevamos en la lengua. El cristiano debe someterse a la voluntad del Señor y vivir conforme a la palabra. Sé que es un proceso y hay un esfuerzo, mas sin embargo, debemos de esforzarnos, porque si no vamos a afectar a más gente. Salmo 143. Salmo 143. ¿Te gustaría encontrarte con una persona así? 3. Aguzaron su lengua como qué? Veneno de áspida y debajo de sus labios. ¿Te gustaría tratar con esa gente? Ten cuidado, no sea que te envenenen. El asunto que la Biblia lo enseña, porque hay gente que tiene veneno y lo único que hace es buscar la forma. Y muchos son sabios, son como Satanás y la serpiente, con que Dios ha dicho esto, con que Dios ha dicho aquello, y son inteligentes para lo malo. En ellos que hay, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida hay debajo de su labio. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Tengamos mucho cuidado, hermano. No vaya a ser que seamos envenenados. Me llama la atención que Goliat durante 40 días, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, se jactaba gritándole al pueblo de Israel una y otra vez, y ahí estaba. 40 días hasta que llegó un jovencito con una piedrita y se la incrustó en la frente. Ten cuidado de qué te jactas, ten cuidado a quién le estás diciendo las cosas. No sea que le estés diciendo las cosas a un pequeño David y quien pelee por David sea el Señor. Debemos de tener cuidado, porque no se requiere mucho para tumbarnos. Solo una pequeña piedrita y una onda, como lo hizo David. Y número 3, la lengua que contamina es aquella lengua que tiene una fuente de maldad. Santiago 3:9. Santiago 3:9. Anda fallando ya creo que el mouse. Bien, dice así la palabra. ¿Con ella qué? Bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Imagínense, con ella bendecimos a Dios.
Pero con esa misma lengua maldecimos a los hermanos o al prójimo. ¿Está bien eso? No, hermanos. Definitivamente dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y no podemos decir, yo amo a Dios, yo amo al quien está en el trono y aborrezco a mi hermano que está al lado mío. Yo alabo al Señor cada domingo, pero estoy hablando pestes de mi hermano o mi hermana. No puede ser eso. El que ama a Dios ama a su prójimo. Amén. Personas que no dicen amar a Dios y no aman al prójimo son mentirosos. Porque no se puede. El que ama al Señor ama a su prójimo. Y sobre todo cuando sabemos que somos miembros del cuerpo del Señor, los ama. Y una persona que dice que ama a Dios y está sirviendo en la obra del Señor y aborrece a su hermano o a su hermana, el tal es mentiroso. Y a esto se evita. A esto se evita porque también te pueden contaminar. Y aquí el texto 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. El hombre, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y eso es suficiente, hermanos, para no maldecirlos porque son creación del Señor. A imagen y semejanza de Dios, y deberíamos de tener temor cada vez que vamos a ofender a alguien, porque ese alguien ha sido creado por el Señor. De eso está hablando el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con esa misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos ¿a qué? A la semejanza de Dios. Es decir, que no tenemos el derecho de maldecir a nadie, porque hemos sido creados a imagen del Señor, y eso debe ser suficiente. Aquellos que hemos sido regenerados debemos de esforzarnos por ser una buena fuente, de donde salgan buenas palabras, no solo para Dios, sino también para el prójimo, incluso para aquellos que nos hacen el mal. Debe de haber buenas palabras. Santiago 3:10. Denle lectura, hermano, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué dice Santiago, hermano? No sean así. ¿Cómo están ustedes? A ver. Y eso debemos de analizarlo y tomarlo en cuenta, hermanos. Todos, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede ser agua salada y agua dulce. Y aquí viene lo interesante. O somos agua salada o somos agua dulce. Pero no podemos ser una mezcla. Y eso va a dar evidencia si verdaderamente eres del Señor. Vas a ser o dulce o salada, no sé cuál sea. Pero debemos de esforzarnos, pero no podemos ser de las dos. Aquí en la iglesia cada domingo alabar al Señor y allá afuera en el trabajo andar hablando con maldiciones, en chismes, murmuraciones, críticas y demás. No se puede. De lo contrario seríamos mentirosos. Tenemos una lengua y debemos de cuidarnos, hermanos, de cuidar esa parte. Segunda Timoteo, por favor, 1:7. Para el cristiano dice la palabra en segunda Timoteo 1:7. Miren qué dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que sí puedes controlar la lengua. Sí podemos, con la ayuda del Señor, sí podemos. No podríamos decirle al Señor, Señor, yo no puedo,
Cristo lo hizo y nos enseñó. Y si nos ha dado un espíritu, es porque en ese espíritu somos más que vencedores. Solo tenemos que esforzarnos por no andar usando la lengua con veneno, sino para bendición a los hermanos. Dice la palabra en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, que debemos de tomar en cuenta este texto. Mateo 12:36, por favor. Todos, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que, hermanos, tengamos cuidado con la cizaña, con la murmuración, con las maldiciones, con las palabras ociosas, con los chismes, con las altanerías, con los gritos. Todo surge en la lengua. Así que debemos de tener en cuenta este mensaje de la palabra en Santiago capítulo 3, porque es un peligro la lengua. Y con esto cerramos, por favor, Salmo 140. Para aquellos que son víctimas de alguien que anda hablando de ustedes, espero que este salmo te sea de bendición. Salmo 140, versículo 1, dice la palabra: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, todos, el 2, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Y en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Amén. Si alguien anda hablando de ti, déjaselo al Señor. Acuérdate del Salmo 140, es una oración. Por aquellos que andan hablando mal de ti, aquellos que quieren ponerte lazo, déjaselos al Señor. Y verás que Dios te va a responder a su tiempo. Así que a Dios lo que es de Dios. No tienes por qué afligirte, preocuparte, sino poner en marcha esto. Si alguien anda hablando mal de ti, entrégaselo a Dios. Dios es el que lucha por nosotros. Dios es el que pelea nuestras batallas. No tienes por qué defenderte. Hay un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Amén. El Señor te bendiga. Espero que el libro de Santiago capítulo 3 haya sido de bendición a través del peligro que hay en la lengua. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración y de esa forma culminamos. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor. En esta hora queremos pedirte y te pedimos, Padre, que bendigas a la iglesia, Señor, que fortalezca nuestros corazones, que nos ayudes, Padre, a esforzarnos en agradarte en cada área de nuestra vida, Señor, y principalmente, Padre, en el control de nuestra lengua, Señor, la cual, Padre, pues, como veíamos en tu palabra, Señor, es un miembro pequeño, pero si no es controlado, Señor, puede causar un gran fuego y puede meternos en muchos problemas, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalece nuestras vidas, Padre,
y muchas gracias por este bonito tiempo que nos regalas. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias y te pido que bendigas a cada uno de los miembros. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Le damos el tiempo a nuestro hermano.